Os saludo, arratsaldeon guztioi, y vamos a hablar de Mina Muga, que le hemos llamado corrupción y contaminación, porque, bueno, a raíz de los últimos informes de la UCO relacionados con Servinavar y con Santos Cerdán y Koldo, pues vemos que el inicio de esta empresa bajo investigación, arrancaba en Mina Muga, arrancaba con Mina Muga, con ese proyecto. Un proyecto que desde los inicios, tanto en Alianza Verde como en Podemos Navarra, nos opusimos frontalmente. Pero no es que nos pusiéramos, es que los grupos ecologistas y activistas ya sabían que eso iba a ser, o sea, era la perdición de la zona. Entonces, bueno, hemos querido condensar todo eso en esta mesa redonda y a falta de Juancho, pues tenemos, como os digo, a Carmen Tejero, de Alianza Verde, que está ahí, a Antonio Arechavala Díez, que igual seguramente lo conoceréis porque es un divulgador medioambiental, pero también es un doctor en geografía. Geología, perdón. En geología y, bueno, y sobre todo muy sincero, dice él, ¿no? Que es lo que le ha costado pues incluso su trabajo, ¿no? Después de más de 20 años de profesor en la universidad. Más de 25, 26 creo que eran, ¿no? Había leído. Bueno. También tenemos con nosotros a Enrique Miranda, es arquitecto urbanista, es de la plataforma Valdonsella y Sierra del Perdón, que han sido, bueno, pues junto con Sustray y con Ecologistas en Acción, unas plataformas que se han opuesto desde el minuto 1 a este proyecto minero y que, pues hay que decirlo, gracias a ese activismo han pasado 13 años, creo, y todavía la mina Muga es nada, que es lo que debería ser, nada. Pero bueno, quienes la proyectaron, hicieron las primeras proyecciones allá por 2012, pidiendo permisos al Gobierno de Barcina, lo proyectaron la empresa con 3.000 euros y en 2015 ya la empresa había crecido hasta el 1,5 millones. ¿Y qué tenía? Nada. Tenía futuribles ¿no? Como lo que se venden en la bolsa, pues lo mismo. Entonces, por una parte, desde el punto de vista político, quienes luchamos por la transparencia queríamos que esto no saliera adelante, pero es que las personas activistas que veían el daño, y los expertos, como el geólogo, que veían el daño que iba a hacer y que iba a repercutir en toda la comarca, se opusieron y han puesto miles de recursos. Cientos de recursos. Bueno, sí, miles de recursos. Luego os van a contar. Entonces, bueno, vamos a empezar para poner ese marco, que no el marco lo tienen que poner quien sabe. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, yo soy vecino de Undiano. Undiano está aquí, al lado, a 13 kilómetros, en la falda norte del Perdón. Durante 35 años sufrimos la mina de Potasas de Navarra, posiblemente habéis oído hablar de ella, que se cerró en 1998. Desde el año 55 empezaron más o menos las prospecciones iniciales y luego la explotaron desde 1960 hasta el 98. En el Pozo de Undiano, en concreto, se cerró la mina en el 90 porque el pozo la mina se estaba explotando a 350 metros de profundidad y hubo una entrada de agua y la mina se inundó y no pudieron salvarla. Digo esto porque es muy importante. Una mina de potasa es una sal soluble, luego sigue igual Antonio profundiza más, pero es una sal que es soluble y en el momento en que entra en contacto con el agua, la estabilidad de los pozos mineros pues es más que discutible. Durante ese tiempo sufrimos 1000 percances, se nos rajaron las casas, se hundieron los campos, porque hay un problema precisamente por estas peculiaridades de esta mina, de la inestabilidad de estas minas,
y es que si las galerías se hunden, el terreno que está encima se sigue hundiendo y repercute en la superficie. Este es un fenómeno que se llama subsidencia, que en Undiano pues, las subsidencias llegaron a tener más de 1 metro de profundidad, con lo cual los campos quedaban inservibles. Nunca Potasas de Navarra, que era una empresa pública de colaboración del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Industria de entonces, nunca reconoció que estos problemas eran debidos a la mina. Solían ser normalmente porque había habido terremotos, porque nuestra zona tenía esa peculiaridad de que poder tener terremotos y demás, nunca reconocieron, pero porque como querían ser buenos vecinos, nos mandaban a las excavadoras de la mina a que rellenasen los campos y los alisasen de nuevo para que se pudiera volver a sembrar. También se produce otro fenómeno, que es que la sal tiene la mala costumbre de subir a través de las vías de agua y demás, y aparece arriba, y entonces los campos se amarillean, porque los campos, al tener una salinidad excesiva, pues no podían, no salían adelante las cosechas. Bueno, todo esto es el caldo de cultivo en el que apareció allá por en 2013 un tal Pedro Rodríguez, entonces era el administrador único, hoy se dice el CEO de Geoalcali, apareció en Undiano a explicarnos lo bueno que era que ellos querían reabrir la mina. Bueno, la alcaldesa de mi pueblo, la presidenta del concejo, convocó una asamblea y les convocó a ellos para que nos explicasen. El hombre vino con toda su buena voluntad a explicarnos lo bueno que era reabrir la mina, los puestos de trabajo que nos iban a dar. Nos prometió también que, como tenía muy buena relación con el Gobierno de Navarra, pues nos podía hacer nos podía promover un campo de golf, incluso podríamos, si éramos muy emprendedores, pues podíamos hasta montar algún, yo que sé, hotel y lo que fuere. Bueno, esto no me cansaré de contar. Cuando el hombre terminó, Marino, el hombre más anciano de la reunión, que entonces tenía 77 años o algo así, le dijo: mira, mocé, le dijo, te has explicado muy bien y vemos que tienes buena voluntad, pero nosotros estamos hartos de la mina de antes y no queremos que nos abras la nueva. Así que mira, coge el punteau y arranca de aquí. Esto fue lo que dijo Marino y lo que aplaudimos todos los asistentes a esa reunión, que éramos, pues prácticamente, quitando los niños, prácticamente todo el pueblo. El hombre se enfadó mucho, que cómo le podíamos tratar así, en fin. A raíz de esto, el hombre se marchó, él y su compañero, no recuerdo quién era, uno de los 5 fundadores de Geoalcali, por 3.000 euros fundaron la empresa, y se marcharon. A raíz de eso, lógicamente, nos pusimos en marcha a ver qué cojona era aquello. Y aquello era, efectivamente, que desde un año antes ya tenían los permisos de investigación concedidos por el Gobierno de Navarra sin que nadie se hubiera enterado, porque no lo publicaron en el Boletín Oficial de Navarra, cuando es preceptivo según la Ley de Minas. Entonces hicimos rápidamente un escrito al Gobierno de Navarra, también sacamos en prensa. Casualidad, a los 2 o 3 meses aparecieron a hacer el primer sondeo sin licencia del ayuntamiento, porque según el Servicio de Minas no era necesario, porque teniendo el permiso de investigación por parte del servicio no necesitaban la licencia de obras, lo cual no es cierto, es falso. Bueno, pues nos pusimos en marcha, fuimos a donde la máquina con los vecinos de los alrededores y con un centenar de personas sacamos una foto diciendo mina no, que salió en prensa, porque lo mandamos a prensa. Bueno, esto fue el primer acto de protesta, bueno, aparte de decirle a Pedro que se marchase, fue el primer acto de protesta de la plataforma contra las minas de potasa en El Perdón. Ahí nos enteramos que en El Perdón tenían 2 permisos de investigación, que casualidad coincidía con lo que había sido la mina de potasas anterior, porque el permiso de investigación, para pedirlo, lo que habían hecho era sacar toda la información que había de Potasas de Navarra. Ellos dijeron que como había una capa geológica por debajo, eso Antonio también lo podrá precisar, ya no iban a hacer la explotación a 330 metros, sino a 500 y pico, 700 iban a hacer. Y además lo iban a hacer
por un sistema que era meter agua, convertían la potasa, o sea, el mineral que contenía la potasa en líquido, en salmuera, y eso sacaban arriba, con lo cual nos dejaban allá abajo un potinge de cojonudo. Entonces eso a nosotros todavía nos alarmó más, ¿no? Dijimos, bueno, esto lo que puede ser, o sea, ya no es un sistema normal de poner los pilares y tal, que ya nos dieron problemas en su momento, que luego nos enteramos que eso ya hacían los romanos en su época, pues dejar pilares, ir sacando cosas, tal, bueno. Entonces, al enterarnos de que tenía esto en el perdón, también nos enteramos de que en la misma época, agosto de 2012, el gobierno de Navarra les habían dado otro permiso, que se llamaba el permiso Goyo, que era en Javier, justo en la zona de Sangüesa. Pero también nos enteramos que le habían dado además otro permiso que se llamaba Muga, en la zona de Undués, que le había concedido el gobierno de Aragón. Entonces, habían puesto, como se suele decir, los huevos en dos cestas, en la cesta del perdón y en la cesta de Sangüesa, digamos Sangüesa en la zona de Sangüesa, es decir, en Javier y Cinco Villas. Nosotros, desde el concejo de Undiano, movimos a todos los ayuntamientos y concejos del perdón, convocamos asambleas y tal, y todos los ayuntamientos y concejos del perdón, excepto Beriain, nos opusimos a la mina y recurrimos los permisos de investigación que se habían concedido en el perdón. Beriain, esto es importante, Beriain, ¿por qué no se opuso? Porque Pedro Rodríguez les prometió que ahí se iba a hacer la fábrica, iban a recuperar la fábrica que se había cerrado, se iba a abrir en la esto. Y la Asociación de Mineros Santa Bárbara lo vio con muy buenos ojos y desde entonces, además, le conseguía subvenciones de Geoalcali para hacer su fiesta anual en honor de Santa Bárbara, porque sus hijos iban a poder trabajar en la mina igual que habían trabajado ellos. Este era un poco el contexto en el que se movía. Es decir, Geoalcali ya, aparte de prometernos a nosotros un campo de golf y demás, les prometió a los de Beriain la fábrica. Como se encontraron con que todos los ayuntamientos y concejos del perdón nos oponíamos a este jaleo, decidieron, aquí vamos a dejar esto un poco de lado, no les dábamos licencias de sondeo ni cosas de estas, no les dejábamos pasar por los caminos, porque los caminos comunales, entonces se encontraron con esta oposición. Entonces decidieron centrarse en la zona de Sangüesa. Y en la zona de Sangüesa fundaron lo que se llamó la Fundación Geoalcali y más recientemente algún otro tipo de fundaciones sí, vamos a dejarlo en fundaciones, iba a decir alguna palabra inconveniente, que para promover el desarrollo en la zona. Y de esta forma, Geoalcali, desde 2013-2014, ha venido haciendo donaciones a los ayuntamientos y algún concejo, hay dos, a Rocaforte también, donaciones para obras, fiestas, actividades culturales, arreglo de edificios para hacer un museo, tal. Pues entonces aparece, si entráis, yo no sé si ahora sigue operativa, porque con los últimos acontecimientos Geoalcali se ha replegado y ahora mismo es Highfield Resources, que es ahora os contaré, la empresa australiana matriz de Geoalcali, es la que se encarga un poco de la propaganda y de todas estas cosas. Pero si ponéis Fundación Geoalcali, tal vez os aparezca en el ordenador y aparecen los proyectos en los que Geoalcali ha venido participando en colaboración con los ayuntamientos de la zona. Ayuntamientos de la zona que empieza pues, por Sangüesa, Javier, que son directamente afectados, Undués de Lerda, Sos del Rey Católico, Urries, Liédena, en fin, todos los ayuntamientos que están ahí. Entonces, ese es el principio de Geoalcali. Entonces, en ese mapa que he puesto aquí, si veis, veis la zona en la que Geoalcali tiene el monopolio de la potasa de Navarra, es así de claro, porque según la ley de minas, cuando tú pides un permiso de investigación y te lo conceden, tienes 3 años en el que en esa zona que a ti te han concedido el permiso de investigación no puede entrar nadie. Entonces, claro, ¿qué hicieron ellos? Pidieron la zona del perdón, es esta
zona, aquí ya ponéis Sierra del Perdón, es esa zona donde estaba antes la mina de Potasas. Por cierto, los de Potasas de Navarra ya habían hecho prospecciones en la zona de Javier y de Indus de Lerda, porque como veían que aquí se les acababa el mineral, pues a ver si podían explotar allí. Llegaron a la conclusión de que no era rentable. Entonces luego pidieron en la zona de Sangüesa, ahí donde Undués Javier, y después han pedido en permisos, diferentes permisos, entre Monreal y Liedena. Ahí le llaman con unos nombres raros, Bipasca, Izaga, bueno, Izaga es un nombre normal, pero hay otros que ponen unos nombres que no sabes de dónde se los sacan, pero digo porque igual vais poniendo y os aparecen cosas raras. Toda esa zona roja es donde en este momento Geoalcali tiene permisos de investigación y por tanto ninguna otra empresa puede entrar ahí a hacer la competencia. Bueno, esto es el comienzo. Como todos los ayuntamientos de la zona de Sangüesa estaban favorables porque les iban a hacer muchísimos puestos de trabajo, empezaron hablando, bueno, en el proyecto que se sometió a impacto ambiental eran 250 puestos de trabajo los que se generaban, de los cuales solo 50 iban a estar en plantilla de Geoalcali, fundamentalmente cargos directivos y cargos medios, ¿no? Ingenieros encargados y tal. Y lo que se pretende es que todo lo que son los trabajos de minería se hagan por subcontrata, empresas subcontratadas especialistas en el manejo minero, digamos. Sí que iba a haber, según parece, en la fábrica, que es muy grande, ocupa del orden de más de 30 hectáreas, pues entre las diferentes carreteras tal, y edificios y demás, entonces ahí se supone que iba a haber inicialmente unos 500 puestos de trabajo que mucho nos tememos que tal y como funciona la construcción de este tipo de cosas, pues no iban a ser precisamente gente de la zona de Sangüesa, sino de empresas también subcontratadas, porque curiosamente contrataron a Acciona. Entonces Acciona, pues ya sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces esto contrataron en 2016 a Acciona para hacer el proyecto. Entonces, ante la actitud de los ayuntamientos, totalmente diferente a la del Perdón, pues los vecinos y vecinas pues nos tuvimos que constituir en una plataforma que se llama Plataforma Unitaria, porque somos vecinos y vecinas de la zona del Perdón y de la zona de Sangüesa. Bien, entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Pues lo que podemos. Cuando ellos presentaban un proyecto de investigación, pues nosotros lo recurríamos al gobierno, que casi siempre nos decía que no teníamos la razón y que por tanto pues seguía el permiso. Cuando ya presentaron el proyecto de minero para conseguir la concesión, hicieron un proyecto de impacto ambiental para hacer la evaluación. Lo presentaron, ¿dónde? En Madrid. ¿Por qué lo presentaron en Madrid? Que aquí hay uno de los motivos por el que os digo cuál ha sido el desarrollo. El desarrollo final es que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra les ha tirado para atrás el proyecto. Y ahora están en el Supremo, han recurrido al Supremo, y el Supremo está en este momento pendiente de admitirles o no a trámite el recurso. Admitirles a trámite, aún no se los ha admitido. Después de un año de presentarlo, no se lo ha admitido aún. Bueno. Entonces, nosotros, en cuanto salió a exposición pública el proyecto de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental, lo alegamos. Alegamos un montón de cosas, junto con otra gente, y a la vista de que era un proyecto, no sé si decirle imperfecto o, no sé, muy chapucero, le requirieron un montón de cosas. Tuvieron que cambiar tantas cosas que cuando presentaron el nuevo, tuvieron que someterlo de nuevo a información pública. Lo volvimos a alegar, lo volvieron a sacar a exposición pública y se pegaron desde 2015 a 2019 arreglando el proyecto. Siempre ha sido la empresa Geoalcali. Entre medio, lo que ocurrió fue que el señor Rodríguez, que os he dicho al principio, el Pedro Rodríguez y sus colegas, que eran cinco colegas que habían montado la empresa esta. Bueno, en realidad ellos tienen una empresa que se llama Geo3, con sede en Salamanca, que genera diferentes
empresas subsidiarias. Una de ellas era Geoalcali. Digo esto porque también están metidos en algún otro chanchullo, hablando mal y pronto, pero es así, en la zona de Galicia, en la propia Salamanca. Creo que se intentaron meter en las minas de oro de Rodalquilar, puede ser, ahí, porque ellos son expertos en resucitar proyectos mineros que anteriormente han caído, presentan los proyectos de investigación y luego venden ese proyecto. En este caso, Geoalcali lo han vendido a una empresa australiana, Highfield Resources, supuestamente una experta empresa minera. Highfield Resources, en el momento en que compraron Geoalcali, solo tenían un permiso de investigación en el norte de Australia, no habían hecho nunca nada. Pero a raíz de conseguir Geoalcali empezaron a cotizar en bolsa. ¿Cómo vendieron los 5 salmantinos? Digo salmantinos porque el origen era salmantino, creo que uno es de Madrid, el otro de Toledo, pero salmantinos, vamos a dejarlo. No les vendieron por dinero, les vendieron por acciones de Highfield Resources. Highfield Resources, ahora no sé cuántas, pero en aquel momento, cuando empezaron a cotizar en bolsa, cotizaron 300 millones de acciones, a 0,29 dólares australianos la acción. Bueno, pues esta gente cambió Geoalcali por tal cantidad de acciones, que cuando 3 años después abandonaron la empresa, Pedro y sus colegas, se sacaron cada uno 12 millones de euros, 15 millones de dólares australianos. Es decir, vendieron Geoalcali por el orden de unos 75 millones de dólares australianos, sin hacer más que unos permisos de investigación y haber hecho una inversión de 3.000 euros y haber pedido luego unas hipotecas o unos préstamos bancarios para llevar adelante los permisos de investigación. Ellos suelen decir públicamente que han invertido más de 100 millones de euros, yo creo que no, porque ahora dicen que tienen que invertir 500 y ellos dicen que han invertido en los permisos de investigación 100 millones, no lo creo. Yo, como no tengo las cuentas, no puedo decir si es verdad o no, pero la realidad es que la empresa, los fundadores se embolsaron un montón de dinero. Es decir, que ahora, ha dicho antes, Neniques ha dicho que a raíz de lo del Coldo y toda esta gente, ellos ya venían desde el principio con claro afán especulativo. Esta gente ya venía desde el principio. Por eso nosotros siempre hemos dicho que este proyecto es un proyecto, es una burbuja minera, se están aprovechando de estos proyectos especulativos. Ahora, parte de esta gente ha pedido unos permisos de investigación para reabrir unas minas, yo creo que, no sé si del Neolítico o de cuándo, de cobre en Navarra. Empiezan en la zona de la, ¿cómo se llama?, de la Berrueza y terminan en la zona de Sos del Rey Católico. Creo que son 5, las que aparecían el otro día, hace un par de meses en prensa, porque ya desde entonces sabemos que hay cobre en Navarra y tal y cual. Bueno, yo creo que vienen un poco en la misma línea. Son proyectos especulativos que alguien tendría que vigilar. Los partidos políticos tendríais que vigilar cómo evoluciona esto, ¿no? Claro, la ley de minas, que es una ley franquista de 1973, preconstitucional que decimos ahora, prevé esto que os digo, que el que consigue un permiso se hace con el monopolio en esa zona. Pero dice que los que pidan un permiso tienen que demostrar que son solventes. Claro, una empresa como Geoalcali, que tenía 3.000 euros de capital, no sé dónde está la solvencia, nunca había hecho nada, pero alguien en el gobierno de Navarra decidió que eran solventes. No sé por qué. Nosotros como plataforma estuvimos en el Parlamento, cierto que de la mano, porque para ir al Parlamento ya sabéis que no puedes ir tú, oiga, que quiero venir. No, tiene que haber unos partidos políticos que apoyen esa solicitud y entonces Podemos y H. Bildu apoyaron que nosotros estuviéramos ahí. A nosotros nos apoyaron en la comisión, nos dijeron que teníamos razón, tanto Podemos como H. Bildu, pero había un señor ahí que nos sorprendió la beligerancia con la que nos recibió. Era un diputado, no, perdón, ¿cómo es? Parlamentario del PSOE, un tal Santos Cerdán, que era el que participaba en esa comisión de industria. Oye, y nos dijo de todo. No voy a reproducir aquí. Preguntó, que no sabía muy bien qué estudios tenía nuestro geólogo, porque fuimos con un técnico que apoyó nuestras dudas sobre este proyecto,
y dijo, pues no sé qué estudios tendrá este señor, pero veo que no tiene ni idea en este tema de minas. Bueno, era un geólogo de la Universidad de Zaragoza, se llama Óscar Puello, que luego el Ministerio le pidió informes a él sobre el tema precisamente de este tema, de la evaluación ambiental. Bueno, pero intentó desacreditarlo y tal, y decíamos, ¿y este hombre por qué se pondrá? Y ahora hemos comprendido más o menos de por qué este hombre era tan beligerante, ¿no? En esa época, porque ya era 2016, porque ya desde 2015 estaba en este jaleo. Bueno, la mina, ¿qué pasa con la mina? La mina Muga, como ya digo, nosotros pensamos que va a pasar lo mismo que con la mina de Potasas, de Navarra, que se van a hundir los terrenos de arriba, de la zona de Javier y de todo esto. Pretendían excavar debajo de Javier, después de unas múltiples alegaciones nuestras, que no del Ayuntamiento de Javier ni del Ayuntamiento de Undués, porque la plataforma decíamos que no se podía excavar debajo de los pueblos, han puesto en la DIA, en la Declaración de Impacto Ambiental, han marcado un perímetro de 1000 metros alrededor de Javier y alrededor de Undués, donde no se puede excavar. Entonces, algo de razón teníamos nosotros, pero la mina no preveía nada, lo que era el proyecto minero. Eso es por las subsidencias que os he comentado antes. ¿Me puedes poner el otro mapa? Mira, ¿veis? Ahí, ¿se ven las rayas esas verdes y tal? ¿Veis, Javier? Bueno, pues esas líneas son en el proyecto minero. En el proyecto minero son las líneas de subsidencia. Y allá a la derecha dice cuánto se... Ellos dicen que no va a haber más de 10, 15 centímetros de subsidencia, o sea, de hundimiento del terreno. Nosotros en Undiano, la experiencia que tenemos es que en algunos lugares se bajaron 1 metro y en otros medio metro y que aquello era un desastre. Y ahora, últimamente, luego seguramente Antonio podrá aclarar mejor, se nos han producido agujeros, pero agujeros bastante profundos, porque el terreno, como se va deshaciendo y después de 40 años, o de 30 o de 20, dependiendo de la zona, pues se hunde, pero ya socavones importantes. Como nosotros ya tenemos esa experiencia, les hemos contado a los vecinos de Undués y demás, y ellos no están nada contentos con esa perspectiva, lógicamente. Luego hemos denunciado que es una zona, que eso es una zona en la que se han producido y se producen desde antiguos terremotos, porque hay una falla, la falla de Loiti. Bueno, todo esto se supone que tiene que estar evaluado en el proyecto de evaluación ambiental. Bueno, pues curiosamente, en la declaración de impacto ambiental que ha aprobado, porque les han aprobado en 2019 el Ministerio, porque el Gobierno de Navarra y el Gobierno de Aragón firmaron un convenio con el Ministerio para que el Ministerio hiciera la evaluación ambiental. Y entonces la han hecho y todo el tema de terremotos, o sea, de problemas geológicos, de sismos, de subsidencias, de filtraciones de agua que puede haber desde el pantano de Yesa. Hay que tener en cuenta que esta mina, si se hiciera como está previsto, que se paraliza a 300 metros del pantano, cuando además se ha demostrado en su propio proyecto que hay fallas que van de la zona de la mina al pantano. Pues todo este tipo de cosas, en la declaración de impacto ambiental ha quedado relegado a el proyecto de explotación, que lo tendrán que evaluar los servicios de industria y minas del Ministerio, del Gobierno de Navarra y del Gobierno de Aragón. Hay problemas de transporte, porque esto no se lleva por tuberías ni por ferrocarril, se lleva por camiones, y pretenden que el 90% de la potasa que puedan sacar se exporte fuera. Y eso hablan de 2 posibles lugares de exportación: el puerto de Pasajes, de Pasaya, en Guipúzcoa, o el de Bilbao. Entonces son del orden según sus proyecciones, porque claro, tienen que sacar dinero y tienen que exportar del orden de 2 millones de toneladas de potasa al año, porque si no, no les salen las cuentas. Entonces, todo este tipo de cosas generan, lógicamente, un tráfico de camiones, de tránsito y tal, que ha dado lugar a que el Ayuntamiento de Sangüesa, que se supone que está a favor de la mina,
diga que tienen que hacer un enlace directo desde la mina hasta la autovía, porque la autovía del Pirineo, porque ellos no quieren que se utilice la variante de Sangüesa para que pasen tantos camiones. Bueno, en este momento, digamos que los mitades de los problemas que hemos denunciado en la mina están sin resolver. Luego hay una cosa que dicen, y es que para que haya menos residuos, porque inicialmente preveían una montaña de residuos de 47 hectáreas de base por 47 metros de altura. Si tenéis ocasión de entrar en internet y poner Iberpotash en la zona de Barcelona, ahí aparecen las minas, es una empresa de potasa que es de capital israelí, se llama Iberpotash, pero es de capital israelí, que está ahí en la zona de Berga, y tienen unas montañas de sal tan grandes que la Unión Europea ha puesto multas a la Generalitat de Barcelona por no exigirles respetar los mínimos criterios medioambientales. También sabemos que en la zona del Cardener, que había también una zona de una mina, se hundió, el río entró en la mina, se hundió el río y tuvieron que evacuar el barrio minero porque las casas también se hundían adentro de la mina. Es decir, una mina de potasas es una minería muy complicada. Y también, si queréis, podéis mirar en, ¿cómo se llama? Yenisei, que es en el estado de Nueva York. Ahí, después de 50 o 70 años de explotación de una mina de potasas, les entró un lago subterráneo en la mina y se les ha hundido medio, y bueno, digo medio estado por exagerar un poco, pero autovías y todo lo que hay encima, todo, bueno, eso en este momento aún no se ha asentado el terreno y bueno, están muy preocupados con este tema. El gobierno de Nueva York, no el gobierno de Trump, sino el de Nueva York, el Estado, pues está muy preocupado con esto porque el terreno es muy complicado de estabilizar y en la mina y en todo lo que es la zona del Perdón no está estabilizada aún la mina. Bueno, no os voy a cansar más, esta es la situación en la que encontramos y es lo que desde el punto de vista minero a nosotros nos ha preocupado, desde el punto de vista de las afecciones al territorio en sí, las afecciones sociales, las afecciones que pueden dar lugar a los pueblos y demás. Por suerte aún no las tenemos, porque no se ha puesto en marcha. Pero si un día se pone en marcha, pues que todo el mundo se eche a temblar. Pues muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Antonio, que bueno, pues profundizará en otros aspectos que conlleva este proyecto minero. Luego intervendrá Carmen y luego haremos una ronda, a ver si nos da tiempo, y hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? Gracias por contar conmigo para hablar de estas cosas, ¿no? Yo voy a hablar no voy a profundizar mucho en el tema técnico porque es un poco rollo, pero sí en cómo se fue desarrollando todo esto en mi relación con Gealkali. Yo tuve al menos 6 reuniones con directivos de Gealkali, incluso con otras personas de los pueblos o de las zonas afectadas, ¿no? En principio, ellos vinieron a visitarme a la universidad, cuando yo estaba en la Universidad de Navarra, y bueno, querían hablar conmigo porque en ese momento se estaban produciendo el enjambre sísmico tan potente que se dio a la zona sur de Pamplona, en la parte del Perdón, en la que precisamente había escrito y había investigado por mi cuenta el hecho de que el agua en aquellas lluvias que todavía no han sido superadas nunca, jamás en la historia de Navarra, fueron récord, triplicaron la media desde que tenemos registros a mediados del siglo XIX, se colaron por las antiguas galerías de las minas del Perdón y provocaron pues, la disolución en principio y luego pues, como la sismicidad es muy contagiosa, aquello llegó a la falla de Berián y después hasta la zona de Chauri, etcétera, y se produjo un enjambre, si os acordáis, por lo menos hasta el San Fermín del año 2013, ¿no? Si queréis profundizar más en este libro, en la página 392, Obra y Milagros de este enjambre sísmico, cómo se produjo, cuáles fueron las reacciones. Hubo una comisión parlamentaria en la que me invitaron a mí para hablar de la hidrosismicidad que se estaba produciendo en ese momento porque estaban muy asustados los alcaldes de la zona y tal. Una vez que paró, pues todo el mundo se olvida del asunto y ya está, ¿no? Esa fue la primera vez que yo me reuní con ellos. La segunda vez
creo recordar que, bueno, me invitaron allí a la sede de Geoalkali cuando estaba enfrente del Hotel Terrayos a que viese el proyecto. Y a mí vi un proyecto, me lo explicó un ingeniero de minas un poco, bueno, que bastante como apasionado por lo que estaba contando, y me pareció que que se lo creía, el tío se creía lo que estaba allí. El problema está que luego con el tiempo se demostró que en realidad todo esto era minería especulativa pura y dura, ¿no? Las terceras y cuartas reuniones que tuve con Geoalkali fueron en el Ayuntamiento de Sangüesa, con el exalcalde de Sangüesa, Ángel Navallas, que está aquí en la sala, que fue para preparar unas charlas y unas comunicativas y debates y tal que se iban a dar para que la gente participase, toda la zona de Minambuga, que participase en saber un poco cómo era aquello, ¿no? Entonces mi participación, que me habían propuesto parte del Gobierno de Navarra y parte del Ayuntamiento y otros técnicos me habían propuesto a mí como moderador o facilitador, si queréis, entre la empresa y los movimientos ecologistas y tal, bueno, pues fueron bastante fructíferas. Yo la verdad que gasté bastante energía, tiempo y tal en preparar todo aquello y tal y cual, pero me encontré con una pared que era la propia Geoalkali, que no quería, o sea, se negaba a hacer aquello en caso de que apareciesen ecologistas en acción en las reuniones. No querían que estuviesen ecologistas en acción, ¿no? Pues bueno, entonces eso al final vetaron la situación y no se hicieron aquellas charlas ni nada. Bueno, y ya posteriormente vino la pandemia, etcétera y tal. Y entonces, bueno, lo que pasó fue que la propia Sustray Arakuntza, la Fundación Sustray Arakuntza, me pidió hacer un informe sobre cuál era la situación actual, ¿no? de la minería en Navarra y concretamente pues un poco el problema de magnesitas, el problema de Geoalkali y tal, ¿no? Entonces fue cuando descubrí esta aparición de esta nueva minería que vienen desde, digamos, desde los hombres verdes del cobre que acaba de mencionar ahora mismo por lo del permiso del cobre, ¿no? que se está dando dentro de estas digamos, derivaciones que salen de Salamanca, ¿no? Bueno, pues me pidieron un artículo, bueno, un informe que es gratis, se puede hacer todo el mundo. Yo me he traído 6 copias que tenía por aquí. Si luego las queréis, las podéis llevar gratis, ¿eh? Las podéis coger el que quiera, los 3 primeros que lleguen y os las lleváis. Y si no, os las bajáis de la propia Fundación de la página, está en PDF y todo el mundo puede acceder a ella. Está un poquito pasadito ya porque es del año 2020, en plena pandemia, y ha desaparecido en la página 7 se explica cómo aparece esta minería especulativa en Navarra. Cuando todos aquellos, digamos, minerías artesanales, luego la minería con el ferrocarril, más tarde del siglo XX con los combustibles fósiles y tal, se desarrollan todas ellas, se supone que se tocan piedras, ¿no? Geoalkali no había tocado una piedra en su vida. Es decir, realmente lo que están haciendo es una minería que es la que llamamos minería especulativa, es una minería que si dices que tienes una cosa y multiplicas una inversión de 3 millones de euros hasta los 12 millones o lo que sea, lo que puedas llevar o las capacidades que nos han contado, ¿no? Bien, pues esa fue la siguiente reunión que después del informe me llamó un directivo de Geoalkali que quería hablar conmigo, ¿no? Entonces pues nos reunimos y hablamos del informe y hablamos de bueno, pues cuáles eran las esperanzas que tenían ellos y tal y cual. Y en ese transcurso ya pues aparecieron todos los problemas que se iban viendo en las portadas de algunos periódicos. Todo esto que ha contado Enrique no hubiese sido posible si no hubiese habido un ecosistema también por parte de algunos medios de comunicación que lo sacaron, por ejemplo, en portada, veíamos a Uxue Barcos en su momento diciendo que esto era estratégico, era lo mejor para Navarra y no sé qué, y no sé cuánto y tal y cual, ¿no? Y claro, todo esto le daba muchas alas a la minería especulativa, con lo cual subían las acciones una barbaridad en ese momento en la bolsa de Sydney. Ellos compraban, vendían y como sabían de antemano cuál iba a ser la reacción, pues como veis, se forraron. Y de hecho me contaron que el tal Pedro se compró un chalet cojonudo en Granada, ¿no? En la zona de la Herradura, por ahí. Bueno, esas cosas que se cuentan porque realmente, incluso como pongo en el informe, en un par de párrafos, ha habido momentos en la prensa navarra, en portada de los 2 grandes diarios de la región, que se ve que es un poco como prensa amarilla, ¿no? La cosa, porque pasa ya de ser cosa técnica a prensa amarilla, ¿no? Y bueno, pues ahí se acabó todo. Esas fueron mis últimas reuniones. La siguiente ya me habían echado de la universidad y tal. Y bueno, pues con el ingeniero de minas con el que había tenido contacto la primera vez y se había ido, no creía en el proyecto, en fin, bueno. Y en este transcurso os digo que bueno, se presentaron una serie de estudios
en los que indirectamente participé con su Steyr Kunz en algunos de ellos, es sobre los estudios de impacto ambiental. Y aquí es donde nos sorprendió mogollón lo que ha comentado Enrique. El estudio de impacto ambiental lo que se dio, sobre todo en la de Mina Muga, era patético. Es decir, estamos hablando de unos impactos que ríete tú de los terremotos del año 2013 en el Perdón, ¿no? Porque estamos hablando de la zona con la mayor sismicidad conocida de todo el norte de la península ibérica. Tenemos en 1923, 10 de julio de 1923, un terremoto de 5,8 con una intensidad de 8 que derribó toda la zona de Martes, bueno, Verdún, etc. Y eso está pegado, está en la cola del embalse de Yesa. Es una de las cosas que a mí me supusieron una desgracia en mi trabajo al demostrar que aquello no se podía entregar el 17 en aquel momento, porque bueno, habían ido prometiendo. Ten en cuenta que este año, 2016, cumplimos 25 años de obras del embalse de Yesa, y la cosa se supone que va a ser para 2032, que es la última que tenemos, pero siempre se fue diciendo que 2006, luego que 2009, luego que 2011, 2013, tal. O sea, el cuento de Yesa, como sabéis, siempre ha sido así. Y siempre nos hemos encontrado en las que yo he tenido que ir a hablar sobre el problema de Yesa, la sismicidad o lo que sea, a alguien muy beligerante que siempre era de ese partido al que se ha referido Enrique Miranda, ¿no? Entonces, nos llamó mucho la atención cómo no habían solucionado el problema de los residuos. Entre 1 y 2 millones de toneladas anuales de potasio suponen entre 4 y 8 millones de toneladas de estériles que hay que acumular. ¿Qué hacemos con ellos? No estaba resuelto. El problema del transporte, etcétera, de camiones y igual, aquí no estamos cumpliendo la ley del año 2022, en la que yo participé en la comisión también con el Gobierno de Navarra sobre cambio climático, porque estamos yendo hacia atrás, incumpliendo recurrido y bueno, pues a los grupos ambientalistas tipo, creo que son Greenpeace y ecologistas y Extinction Rebellion y los chavales de esto de Greta Thunberg y tal, le han puesto una demanda al Gobierno de Navarra por no cumplir la ley que ellos mismos han aprobado, pero es que claro, no solamente no cumplen esa, no cumplen casi ninguna, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos esperando a ver qué pasa. Y en ese transcurso pues se aprobó el estudio de impacto ambiental que no contemplaba el problema de la sismicidad, que no contemplaba el problema de muchas cosas. Y también otra de las cosas que me pareció alarmante fue que, hablando con Óscar Puello, un día digo, oye, pero vamos a ver qué ha pasado aquí con el terremoto del año 1923, que lleva 100 años estipulado, superestudiado, desde Alfonso Rey Pastor, que era un geógrafo del ejército, vamos, del Servicio Geográfico Nacional, hasta nuestros días, y de repente se le había bajado de 5,8 a 5,4 y en vez de 8 de intensidad se le había puesto 7, justo cuando se va a aprobar el tema del impacto ambiental. Era todo, o sea, horrible. Claro, no entendíamos nada. Que luego supimos, cuidado con los informes de la UCO, que hay que coger. A ver, ya sabéis que no tengo pelos en la lengua. Los informes de la UCO, cuidadín con ellos también, porque ya sabemos de que te cojean, ¿no? Pero claro, de repente eran un montón de cosas. Y claro, ahora cuando sale todo esto a relucir, pues nos damos cuenta de que había algo. Pero es que lo peor de todo, desde mi punto de vista, no solamente es que insulten a Óscar Puello o que un petardo del Partido Socialista le diga a un geólogo, a un doctor geólogo, que es el único que tiene la tesis doctoral sobre la falla de Martes-Loiti, que es una falla que va desde Martes-Huesca hasta Loiti, hasta el Alto de Loiti, que es la que generó el terremoto, el de 1923, cuando un periodista por primera vez vio cómo había que parar los Sanfermines porque había habido tal movimiento sísmico en Pamplona y en alrededores que se habían caído no sé qué, y entonces tuvieron que parar los actos. Ese periodista se llamaba Ernest Hemingway y parece que le gustó mucho el temblor porque volvió años posteriores bastantes veces. Era el primer año que estaba aquí, ¿no? Bueno, pues no solo Ernest Hemingway se asustó con aquello, sino que pasó a la historia y bueno, pues en ese transcurso, justo cuando se va a presentar el estudio de impacto ambiental, se le ha bajado la intensidad y la magnitud al terremoto. Esto yo no voy a decir, es presunta corrupción, no voy a decir corrupción, pero es presunta corrupción y es una cosa que me llamó mucho la atención, pero la cosa no acaba ahí, es que hay peores cosas todavía. Es que se utilizaron las administraciones públicas, los púlpitos de las administraciones públicas, para poner a parir no solo a los científicos, que ya lo vimos que lo hicieron, porque se utilizaron, los medios de comunicación participaron de ello. Y esto es vergonzoso y no lo podemos permitir. O
sea, tenemos que tener unas instituciones que defiendan la ciencia, y no solamente eso, sino que, a ver, nosotros estamos desamparados. A mí me echaron de la universidad por decir la verdad y ahí se está cumpliendo. Ahí lo tenéis. No se entregó en 2017 y esa porque era imposible, porque eso no se puede entregar tal y como está, se sigue moviendo. Y todas estas subsidencias que habéis visto y todo esto lo podéis seguir hoy en día porque desde el año 2022 ya podemos hacer un seguimiento por satélite gracias al proyecto Copernicus. Y podemos ver cómo se hunde a tiempo real, si queréis, y ver las gráficas de cómo evoluciona en tantos años cualquier punto de Europa, en alta resolución, con lo cual, si os metéis a ver cómo evoluciona la ladera de Yesa, lo veis. Y os ponéis a ver cómo evoluciona al lado de la casa de Enrique, también lo veis cómo va evolucionando. Y las subsidencias son importantes, porque si tú horadas una zona que es soluble, que es azúcar, es como un azucarillo, en el momento que le entre agua, pues estaba sin solucionar ese problema al lado de Yesa también. Es decir, que ya sabemos que los terremotos del Perdón se produjeron por una lubricación de las sales con el agua, en las fallas del Perdón que están sin estudiar. Imaginaos lo que pueda generar en una zona que está catalogada como la zona más sísmica de todo el norte. Pegado ahí teníamos eso, como entre una gota del embalse de Yesa, él se lo va comiendo todo porque es azúcar, se lo come y allí se puede montar una muy buena, también sin solucionar. Y van y le dan el estudio de impacto ambiental positivo. Esto, claro, después de haber hecho con los departamentos de Zaragoza y tal, estudios perfectos, en 100 páginas, todo perfectamente determinado cómo había que estudiar cada cosa. Bueno, si queréis más información técnica al respecto, os recomiendo también que en el libro Geología y Ciudad, que lo tenéis aquí en Salaparta o en Cachacara, que tal, es el libro que, bueno, lo publiqué con el año pasado con el Ayuntamiento de Pamplona, y habla de todos los problemas relacionados con la geología y tal, que han afectado a toda la historia desde el Neolítico hasta nuestros días, ¿no? En Pamplona, porque el año pasado ya sabéis que se cumplieron los 2100 años de la fundación romana de la ciudad. Y con motivo de esa fundación romana, pues hice este trabajo, que son 500 y pico páginas, que cuenta todos y cada uno de los problemas geológicos que se han vivido en la comarca y alrededores debidos a los terremotos de Itoiz, los terremotos de Yesa, los terremotos del Perdón, como os digo, en la página 392, y todo el problema geológico que os pueda venir. Incluso se habla de la parte de la minería que corresponde a todo este problema. Pero ya exclusivamente en la minería os recomiendo que os bajéis esto. Y entonces nos damos cuenta de cuál es la situación actual con respecto a ese choque que ahora mismo existe entre dos visiones de las economías que yo quise poner encima de la mesa con Ángel Navallas ahí en el Ayuntamiento de Sangüesa, ¿no? Y es que, ¿por qué lo vetaron? Porque todo funcionaba en torno a un modelo económico que va languideciendo, que se va muriendo y que está generando, sobre todo, conflictos y guerras, que es este modelo geológico, digamos, de capitalismo terminal en el que nosotros estamos ahora mismo inmersos, en el que hemos conocido todos nosotros, el capitalismo termoindustrial, ¿no? Que funcionaba a base de combustibles fósiles y dejó un montón de efectos secundarios en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y en nuestros territorios. Entonces ellos utilizaron las administraciones y los púlpitos de las administraciones no solo para ponernos a parir a los científicos, sino también a los activistas, si queréis llamarlos así, o a los defensores del territorio. Es decir, nosotros defendíamos nuestro territorio porque creemos que hay otro modelo de agricultura que no consiste en sacar aquí 4 millones de toneladas de potasa para llevar a la selva del Amazonas, arrasarla y bueno, pues hacer allí unos cultivos y tal para dar de comer a un ganado que vamos a sacrificar para hacer muchas hamburguesas que van a ir a Estados Unidos, que luego van a volver aquí y las vamos a comer en el McDonald's, ¿no? Es decir, este tipo de economía que va muriendo poco a poco debería ir siendo sustituida por un tipo de economía local, etcétera. ¿Que pueda explotar potasas? Pues genial, que es lo que le comentaba yo a los técnicos del Ayuntamiento de Sangüesa. Bueno, pues no pasa nada. Podemos hacer una explotación de potasas, pero ¿bajo qué prisma? Bajo el prisma de una globalización que se desglobaliza, de una jerarquización que se desjerarquiza, de una centralización que se descentraliza o de un ya inevitable decrecimiento o empobrecimiento, digamos, que es lo que estamos viviendo, porque no estamos decreciendo, estamos empobreciéndonos a través de un sistema que está exportando desde el centro a la periferia, centro, si queréis, Estados Unidos, Europa Occidental, lo que sea, hacia la periferia, una gran cantidad de inflación, que lo podemos ver, por ejemplo, en el cartón de huevos, que ya está casi a 5 euros, ¿no? Todo eso va empobreciéndonos. Si no somos capaces de entender que ese sistema económico se acabó y que esas especulaciones en bolsa y tal se acabaron,
que es lo que le he explicado yo también a sus señorías en su momento en la ley del cambio climático y transición energética, si no lo entienden, es que realmente no solamente tenemos gente muy mala, metida mala de mala leche, o sea, de mala fe, metida en las administraciones, sino que tenemos a los más tontos también. Por primera vez en la historia podemos decir que tenemos a unos políticos muy mediocres, pero muy mediocres. Realmente yo lo que pido a la población en general es que cuando oigan hablar de ciencia no caigan en lo que se está promocionando sobre todo desde la ultraderecha. Y es decir que, bueno, pues que la ciencia ir degradándola poco a poco porque no favorece los intereses del capital. A ver, yo me enfrenté a Florentino. Mira, ayer ganó el Albacete, mira, te jodan, ¿no? Pero claro, enfrentarse a Florentino es muy fuerte. Y además un pilindis como yo, un mindundi, un tonto de la vaca y no sé qué y tal, no sé qué, ¿sabe? Pues esa no se va a entregar en el 2017 y punto, y se acabó. Y usted se cree más listo que los ingenieros de la Confederación. Todo esto es la bancada socialista, ¿eh? Se cree más listo que tal, no sé qué, porque a nosotros nos han dicho. A vosotros han dicho y ya ves el resultado. Con lo cual, aparte del rollo que os acabo de meter, y que si queréis información la tenéis accesible a un clic de ratón en el tema de la minería, o aquí los 6 primeros os los podéis llevar gratis. Si no, os compráis el libro de Geología y Ciudad y veis todas las cosas que se han pasado en esta ciudad, os agradecería sobre todo que tengáis fe en la ciencia, que hay gente que realmente intentamos ser honestos y decir la verdad. Y eso nos puede costar mucho, pero es que es un orgullo. Es decir, a mí me pusieron entre la espada y la pared, que incluso en la universidad me presionaron para decir que la cosa está mal y tal, que con una inversión de no sé cuántos millones y tal la cosa puede mejorar. Yo no porque estaría mintiendo. Realmente nosotros, aunque yo haya trabajado en una universidad privada, pero yo estudié en una universidad pública y tuve la suerte de que toda la sociedad me pagó los estudios, o sea, es decir, yo tuve acceso a una formación. O sea, yo ahora voy a traicionar, voy a mentir por los intereses de 4 pelados que están ahora aparecen en los informes de la UCO. Pues no voy a mentir. ¿Qué pasa? Pues que ya no me llama nadie para dar conferencias en Navarra. Entonces ahora las estoy dando todas por Cádiz, Extremadura y por ahí y tal. Porque aquí ya no me quieren. La sociedad navarra ya no me quiere porque en principio, claro, les hacía mucha gracia pues a Geroa y tal. Pues ven y tal, no sé qué. Pero ya cuando dijeron que no, tal, pues y al final nadie. O sea, al final ya ni la izquierda versale me llama para dar nada porque pues que hay cosas que cuando ellos depositan ciertos intereses en algunas cosas, tú les das los pros y los contras. De hecho, yo no estoy ni en contra del embalse de Yesa, ni en contra de Geoalcali, ni en contra de la mina, ni de nada, ni de la minería, ni de nada. O sea, yo no estoy en contra. Yo digo los pros y los contras que hay. Y los contras de la especulación dentro de un entorno que lo que hace es ir dejando zonas de sacrificio, pues eso sí lo tengo que decir. Es decir, ahora mismo, tal y como está montada la economía europea y especialmente la española, eso está descentralizada. Vamos a tener ahora otra vez una conquista desde el centro, Madrid, hacia la periferia, en la que todo se va a llenar de paneles fotovoltaicos, etc. No se va a hacer, ¿eh? Incluso esas minerías yo creo que no se van a hacer simplemente por el hecho de que tú haces las matemáticas, haces las cuentas y no te sale el número de camiones con el gasoil a 1,60. No te salen las cuentas, ¿eh? Entonces, olvidémonos también de los listillos que hay, que, claro, como nos decían en el gobierno de Navarra, es que ustedes, claro, vienen aquí y cuentan unas cosas que son muy, como dijo Javier Lecumberri, lo tenéis, está en YouTube, lo podéis ver perfectamente, ¿eh? Dice, ustedes nos cuentan unas cosas que son pseudodantescas, y aquí vienen otros científicos a contarnos cosas mucho más bonitas, como coches eléctricos y no sé qué, para todo el mundo, y no sé qué, y no sé cuánto y tal. ¿No? Yo, claro, usted está en su casa a 22 grados, abre la nevera, la tiene ya, no tiene ningún problema, y eso no es la vida real en la calle. Eso es otra cosa completamente distinta. Y ese señor que le ha contado eso, pues era un técnico de Iberdrola. Así que os agradecería mucho que apoyéis a la ciencia y que penséis que ahí estamos y os defendemos. Y defendemos los territorios y defendemos lo que haga falta. Y si os decimos un día una cosa que no os gusta, pues os aguantáis como los otros se aguantan también, ¿no? Porque hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y nosotros ahí hacemos de árbitro, ¿vale? Y gracias por aguantar. Bueno, pues gracias, muchas gracias, Antonio. Y ahora le pasamos la palabra a Carmen Tejada, que viene de Aragón, de Alianza Verde, y que, bueno, pues es bastante conocedora también del tema. Bueno, gracias.
Vengo de manera improvisada, ya sabéis que Juancho se ha quedado varado en Madrid y intentaré ordenar un poco brevemente algunas ideas, algunas repetitivas ya porque se van diciendo. Mientras hablabais me acordaba del susto que tuvimos hace unos años en Aragón, en Zaragoza, con aquellos proyectos de fracking que eran tan secretos que no podíamos saber nada de ellos. Averiguamos que en el Valle del Ebro era imposible hacer fracking porque es una zona de mucho acuífero, bueno, era una cosa como muy rara. Total, que al cabo del tiempo nos enteramos que era solo un movimiento en bolsa que estaban haciendo, que le subían las acciones a las empresas. Tengo un proyecto de fracking aquí, otro para aquí, para allá, y al final, bueno, nos quitamos el miedo porque veíamos, como ha dicho él, que hay cosas que no salen ni por el proyecto en sí ni a nivel económico, ¿no? Bueno, en Alianza Verde con Podemos también, en la época de Unidas Podemos, estuvimos denunciando en el Congreso, antes de que se aprobase la DIA, que era muy extraña al final, ¿no? Porque no tenía en cuenta aspectos geológicos. Desde 2019 hubo iniciativas parlamentarias en este sentido, que no tuvieron mucho éxito, pero bueno, se expuso ya todo el tema que había con esas días tan raras, ¿no? Intentaron contestar diciendo que se modificaban, que se iban a modificar cosas de manera que se hiciera más a gusto nuestro, ¿no? Por ejemplo, a dónde se llevaban los residuos, esa ingente cantidad de toneladas que mencionara Chavala, y sabemos que habían propuesto hasta las antiguas minas que venían de los tiempos romanos de sal en remolinos, de llevar hasta allí los residuos. Bueno, cosas muy, muy locas, ¿no? Y bueno, hasta ahora han pasado estos 5 o 6 años, cuando sale el informe de la UCO, que también hay que esperar a ver qué sale de todo ello, ¿no? Al final, vinculando a Servinavar, como más o menos sabéis. Has mencionado también lo de Yesa, que siempre estamos con el tema. El informe que se hizo no contemplaba muchísimos problemas que da las minas de potasa ahí, porque ya hay una falla. El mismo ingeniero que construyó Yesa, René Petit, también ya avisó de que no se podía hacer nada más en esa zona. Y a más de lo de Yesa, que ya espero que no se haga nunca el recrecimiento, a pesar del inmenso gasto que se ha hecho, pues además al lado las minas de potasa, en una zona de sismicidad tremenda y como si no hubiera ningún problema. Además, yo no conozco bien el proyecto, pero con muchas galerías, muchos pisos de galerías por abajo, ¿no? Para que se hunda todavía mejor. En estos días también hemos tenido en Aragón, lo digo por hacer similitudes, de días que es como una alfombra roja que pone la administración a las empresas, sin más, ¿no? Tenemos el tema del clúster del maestrazgo, de arrasar parte del maestrazgo poniendo ahí que ya están las palas en el aeropuerto de Teruel, las palas de las eólicas ya están, no sé qué harán con ellas, pero bueno, y entonces hemos recurrido esas días ante el alto impacto ambiental, ante Fiscalía, ¿no? Hemos denunciado. En el maestrazgo reclamamos que no se sostienen esas declaraciones de impacto ambiental y que se suspendan. Ya en 2002 quiero mencionar otro hecho también, que presentamos una modificación sobre la ley de minas, que es franquista, ¿no? Del 73, como ya han dicho, para actualizarla además a la legislación europea, pero no se aceptó. Perdimos la oportunidad de esa reforma de ley de minas y bueno, ahí se ha quedado, ¿no? Para una próxima ocasión, si hay gobierno central que quiera acometer esa reforma. A veces dicen los políticos están corruptos, las días las hacen también los funcionarios. Yo creo, siempre lanzo este mensaje, ¿no? De que hay que ser muy bravo y muy fuerte, a veces desde el mismo funcionariado, para no firmar o para firmar un informe negativo. En relación al clúster del maestrazgo, desde Podemos
desde las direcciones generales que había, se denunció, o se hizo el informe negativo. También desde técnicos del INAGA, ¿qué hicieron? Quitarles del puesto para que firme otro. Y esto es recurrente en muchas charlas de temas de este tipo de corte medioambiental y demás, siempre sale el asunto de que un funcionario tiene que aguantar lo que no está escrito, incluso directores generales o bueno, puestos de la administración, hay que aguantar muchísima presión, que a veces llega a lo personal, que ya es acoso más que presión, para que prevalezca la verdad y que no haya corrupción. Es muy duro pedirle a alguien que a ver hasta dónde puede aguantar, ¿no? A veces las personas nos quebramos, porque, y más si ya te tocan a tu familia o te tocan tu trabajo, como le ha pasado a él. Bueno, que hay que ser un poco héroe y a veces anónimo, porque nadie se entera de lo que a ti te está pasando, ¿no? Y bueno, también que se valore a la gente cuando hace una iniciativa, pues que sé yo, la ley del cambio climático, esta misma ley de mina, no sé, que haya más apoyo a la gente política que se está dejando la piel para cambiar las cosas y transformarlas. Y también de alguna manera apoyar a esos funcionarios, pues recordar a la Gürtel, por ejemplo, que también en muchos casos de corrupción han empezado por denuncias de funcionarios que son los que tienen a la vista los papeles, ¿no?, innombrables de lo que no habría que hacer. Y bueno, un poco más. Yo agradezco mucho toda la lucha de la plataforma, que bueno, estuvimos en Zaragoza también hablando de este tema con compañeros de geólogos y que sin esa lucha social tampoco, yo creo que tiene que haber una combinación de todos los poderes, por supuesto el judicial y fiscalía que actúen honradamente, que desde la política también se puede actuar y también desde la calle, desde las luchas sociales. Hace falta una combinación de todo para que pueda salir algo adelante. Y nada más. Bueno, pues ahora si queréis podemos abrir una ronda de preguntas o si alguien quiere aportar algún comentario más sobre el tema. Yo, mientras alguien interviene, había oído que la cifra de camiones que iban a pasar por Sangüesa era de 500. Al día. 500 al día. O sea, es que eso es inasumible para una población. Y luego 500 personas, o sea, 500 empleos. 500 personas que no iban a estar allí porque no hay ese déficit de trabajo en Sangüesa. Entonces son 500 personas que van a ir ahí, que a veces igual tienen una familia alrededor. Si son dos, si por cada trabajo se vincula una persona, ¿no?, y crea una pequeña familia, son 1000. ¿Y qué infraestructura de servicios tiene Sangüesa para esa población? Es que todas esas cosas no se han pensado. Y luego también decía la compañera de Enrique, Marta, que esa día chapucera que hicieron, ¿no? Al final, la día final se hizo gracias a las aportaciones de los recursos que a lo largo de los años se han ido poniendo. O sea, fíjate si son inútiles, ¿no? Y lo siento, pero es así. Y luego inútiles, pero también conniventes. Esto que está diciendo ahora Carmen, o sea, tenía que haber alguien ahí que le llega a la día y que dice, oye, un funcionario, un técnico, que dice, una técnica que dice, esto no es serio. O sea, esto no tiene recurso posible, esto no vale nada, se tira y punto, y vuelves a presentarla. Y no que se haya tenido que hacer a base de recursos y recursos un proyecto serio, porque es que no era proyecto lo que habían presentado. Yo no le llamaría serio lo que se han presentado tampoco. Bueno, pero lo habéis alimentado, ¿no? Exigido. Se ha hecho gracias a los activistas también, ¿no? Y a esas reclamaciones que se han puesto. A pesar de las zancadillas, ojo, porque no era fácil acceder a la información, muchas de las veces, sí, a ver, tú pedías información sobre las afecciones de no sé qué tal, a la zona de Yesa tal, o sea, las zancadillas, y era imposible. Tenías que gastar una cantidad de dinero tremendo, de tiempo, de no sé qué, para ir presentarte allí a la Confederación, no sé qué. No te ponían nada fácil. Eso, bueno, uno de los datos que llevé a Zaragoza, porque yo allí intervine,
era pues, las distintas iniciativas que presentó Podemos en su momento en Navarra, en el Parlamento, y una de ellas era pedir que se colgara el proyecto en la página web y pedir transparencia. O sea, tenemos un órgano que se llama órgano de transparencia que no vale para nada en algunos casos, que se ocupan de que no haya transparencia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo creo que quedó un poco la sensación de, primero, esas zancadillas que te ponían, todos esos problemas para acceder a la información. Una vez que salió todo, o explotó, si quieres, el problema de lo de la UNCO y tal y cual, ya se explicaban muchas cosas, ¿no? Posiblemente, claro, ya nadie contaba con eso. Sabíamos que podía haber algún maletín que viene y va, como siempre hay en estos grandes proyectos y tal, ¿no? Pero lo que no nos imaginábamos era que era algo así, ¿no? Entonces, siempre detrás está esa promesa de los puestos de trabajo que fueron hinchándose de 400 personas a 4.000, los años de 20 y tantos a 40 y tantos, o sea, era todo las cifras propias de las toneladas de material que se podía extraer, que se multiplicó por lo que les daba. Según avanzaban las noticias, aquello se iba multiplicando, y ya os digo, había un ecosistema, sobre todo de los medios de comunicación. Realmente, claro, los propios medios de comunicación están en las manos, muchas veces directo o indirectamente, de las mismas grupos financieros que tienen que son los que promocionan estas cosas, ¿no? Realmente, en el fondo, yo lo que también quería transmitir en el fondo es que todas estas cosas que comenta ella, Níquez, responden a eso, a un momento un poco de desesperación de que se busca el pelotazo rápido, ¿no? Que es lo que contó ella que pasó con el fracking. Lo mismo, o sea, exactamente igual. Buscador de subvenciones que tienen gente de confianza en las administraciones, que normalmente son de esos dos grandes partidos, ¿no? Y es lo que nos fastidia a nosotros, por eso tenemos que estar pendientes y modernos. Una chica que quería incluir. No me acuerdo de mencionar, pero sí que lo he recordado, no lejos de aquí, en la cara sur del Moncayo, en Borovia, lo que ha pasado a la gente. Logramos quitar la macrovaquería de Novielcas, aquella de los 22.000 vacas, pero la mina sigue y ese pueblo ha sufrido un montón. Se ha dividido el pueblo, como pasa en todos estos proyectos, y el problema es el modelo. Estoy oyendo sobre las minas de aquí, digo, y la de Magnesitas, que además era inicialmente Magnesitas de Navarra, ahora ya no sé de qué fondo es, porque lo van pasando de unos a otros y la gente no sabe ya ni a quién dirigirse. Y lo he recordado por los camiones. En Borovia se han agrietado las casas porque prometen carreteras, prometen residencias, no sé qué he oído de campos de golf, piscinas, no sé qué. Al final nada, toman el pelo a la gente de los pueblos como quieren, y ahí en Borovia, pues hace, no sé, 3 o 4 años que estuvimos, ya las casas de tanto paso de camión, ya que son 500, no sé si pasarían cerca de casas o no, pero es que las propias casas se agrietan y a reclamar al maestro armero, que dicen no. Es el mismo modelo en todos sitios, no podemos mirar solo desde una perspectiva local, aunque sí, también hay que poner el foco en lo local, pero no olvidemos nunca el modelo que se está jugando ahora, que es a nivel mundial, de empresas que van y vienen y nos tratan como un zorrajo y hacen de la gente y de los territorios lo que les da la gana. De esto hay que tomar mucha conciencia, porque si no ponemos pie a todo esto, pie en pared, dicen, pues bueno, se nos comen con las renovables, se nos comen con el extractivismo. Me he acordado también, al hablar de Salamanca, me he acordado de la mina de uranio de Retortillo, que empezaron talando encinas centenarias, luego se les paró, pero de vez en cuando vuelven a Berkeley de Australia, que vuelve otra vez sobre el uranio de Retortillo, ¿no? Y entonces estamos la gente como un poco sobrecogida ya de tanta cosa que nos lleva en los activismos y en la política de resistencia también y de transformación, pues es que ya no damos abasto. No damos abasto a alegaciones, porque cada día llegan proyectos y ya no sabemos a dónde atendernos. Y una vez que pasan las alegaciones, entras en contencioso y ahí entramos en unas cantidades de dinero que no se pueden asumir, porque tienes que empezar con 10 o 12.000 euros para cada proyecto, no para una cosa más general, ¿no? Y así pides moratoria y empiezan a pedir fianzas imposibles. Oye, pues muy interesante la charla, y cuando estáis comentando pues eso de lo que están haciendo los capitales, los políticos y tal, pero yo creo que tampoco nosotras no somos inocentes.
participamos de todo esto, somos todos parte de lo mismo. Y creo que seguir con nuestra vida e intentar enfrentarnos a estas lógicas, esta cultura, es un poco porque mientras alimentamos con nuestro día a día todo este mundo, luego salimos a la calle o venimos a una charla a protestar por este mundo, ¿no? Entonces, tampoco te tenga la fórmula. Creo que tiene que haber más un compromiso, pues sabes en qué te están empleando, sabes dónde estás comprando, cuántos de los que estamos aquí no tienen coche, o cuántas, no sé, hay tantas cosas que nos hacen formar parte de lo mismo, que también yo creo que hay que tomar una responsabilidad y decir a la gente, no, porque los pueblos se dividen, porque la gente no es mala, pero han vivido así con el coche, tal, no sé. Y luego otra cosa que como has comentado, que fueron la gente de este movimiento de resistencia, los que habían alimentado el informe, pero es que yo creo que así deberían de crearse los informes, ¿no? El político, el del territorio, el de la conciencia y el de la ciencia, ¿no? Y que ahora ¿qué está pasando? Que hacen el proyecto desde todos los capitales financieros y llega el político y como tienen el tejemaneje, también por dejación de la gente, porque no participan políticamente, tampoco se les puede pedir. A mí me parece que hay buenos políticos, pero es que están solos, ¿no? Con todo esto. Entonces, bueno, creo que estamos en los momentos de la responsabilidad personal y pues que creo que hay que transformar la vida de cada uno para cambiar esto. Bueno, yo quiero darte toda la razón, o sea, es el momento de la responsabilidad. Ahora mismo, precisamente, hay temas como como el de Mina Muga o como el de, por ejemplo, las macroplantas de biometanización que se están saliendo como champiñones en los entornos rurales, y siempre pasa en los entornos rurales que la gente, o sea, que el núcleo poblacional mayoritario, que aquí es Pamplona, en otros sitios era pues Zaragoza, Madrid, lo que sea, donde está la mayoría, a lo mejor es como más ajena a estas cosas, ¿no? A los medios de comunicación tampoco les importa tanto, quizá porque no hacemos ruido o hacemos ruido un día, pero no todo el rato, ¿no? En las puertas del Parlamento o donde sea, y entonces para estas empresas es más fácil, para estos proyectos, porque no llegan ni a ser empresas, es más fácil especular en territorios donde no tienen pues el ojo avizor o al político de turno o al medio de comunicación de turno para denunciarlo. Y la gente se cansa. Con esto de las plantas de biometanización, seguramente no os habéis enterado que, bueno, hay una que me toca a mí personalmente muy cerca, que es la de Sesma. Entonces, yo soy de Lodosa, la van a poner en el límite con Lodosa. Los vecinos de Sesma han ido al ayuntamiento a pedir al ayuntamiento que les ceda un local para hacer una charla informativa 3 veces, y el ayuntamiento 3 veces se la ha negado. Porque claro, es 1 millón de euros que le va a entrar si llega a hacerse esa planta, que no se va a llegar, esperemos que no se llegue a hacer, aunque tiene ya bastante avanzado. Entonces, aquí la gente no se entera. Quiero decir, aquí en Pamplona la mayoría de la gente, y en el resto del sitio donde no toca esto, no se entera. La gente que no vive en la zona de Sangüesa, Liébana, Liébana, no se entera, ¿no? No se entera de lo que ha pasado del proyecto Mina Muga y de todo lo que trae con él, ¿no? Y de, sobre todo, la especulación y otra vez, pues eso, esos movimientos especulativos, esos buitres depredadores que vienen a llevarse, que ni siquiera se van a llevar los recursos, porque, bueno, si fuera que también mal se van a llevar los recursos, es que lo que se viene a hacer es especulación de dinero y punto, ¿no? Que, como dice Antonio, no es que estemos en contra, no somos la plataforma del no. O sea, no estamos en contra de las plataformas de las plantas de biometanización, ni quizá de esta mina o de la mineral de potasa. Pero ¿hace falta tantos millones de potasa para cultivar tanto cuando el 30% de los alimentos se tiran en el mundo? ¿Hace falta? ¿No? ¿Hace falta 500 puestos de trabajo en Sangüesa? ¿Hace falta esa minería? Es que igual no hace falta. No, entonces, pero mientras los políticos decidan, administren dinero y decidan a dónde va ese dinero, siempre va a haber corrupción. Hay que separar la administración del dinero de la decisión hacia dónde va ese dinero. Y mientras tanto, el sistema político siempre va a ser corrupto, siempre. A lo mejor al principio no, pero va a acabar siendo. Entonces, lo que hay que hacer es un cambio en la política, en la manera de representar, y hay que compartir la gobernanza. Y hay que decir a los lundianos, tienen que ser los que decidan qué se va a hacer en Lundiano. Y no que lo pueda decidir el gobierno de Navarra, porque están con los capitales de cócruces, ¿no?
Sí, Julia, pero ten en cuenta que por 2 veces intentamos hacer grupos de reflexión, de debate y de información allí en la zona de Sangüesa. Y por 2 veces se dijo que no. Cuando no era porque no me quería que viniese era porque no sé qué. Cuando no, porque no sé qué. Total, que no se hizo. Luego la gente, 1 millón de euros, que es que todos estamos comprados. ¿De qué nos quejamos de los capitales? Si vemos que tenemos dinero para el pueblo, Hay palabras por ahí, ¿eh? Yo creo que no tendríamos que entrar en un diálogo porque hay por ahí palabras ahí atrás. Juan. Bueno, yo quería aportar Allá. un dato. Bueno, realmente lo tarde no está siendo muy agradable, pero yo me lo esperaba así, ¿no? Estoy contando la realidad. Esto podría haber sido una hipótesis hace 35 o 40 años, pero hoy no, hoy es una realidad lo que estáis contando. Y yo quiero recordar que en España hubo un Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo que en el año 89-90 publicó unas guías para declaraciones ambientales, porque era nueva legislación europea, y yo estaba en el aula dando ciencias naturales y esto se llevaba al aula, se explicaba y se enseñaba a los ciudadanos. Pero es que la evolución de la ciencia está siendo muy preocupante. Y como has dicho muy bien, Antonio, estamos en un momento crucial, porque la ciencia no se le tiene en cuenta para nada en este momento. Pero es que está disminuyendo el número de bachilleres, los alumnos no van por ciencias por la exigencia de las materias, se dice. En las universidades se está viendo problemas, se han cargado las humanidades y ahora van a por las ciencias. Esto es real. En Pamplona ahora mismo tenemos un caso que no quiero que pierda la gente que estamos aquí presentes, que es el del planetario de Pamplona. Eso tiene muy mala pinta, lo tenía desde siempre, pero desde que en el 2021 empezaron a desmantelar el equipo de personal, luego llegó el cortocircuito hace un año desgraciado, y ahora nos cuentan que van a poner una cafetería en el planetario, que se están dando charlas sobre un eclipse que parece que es la octava maravilla del mundo. El sentido de un eclipse, ¿qué se está haciendo de un eclipse? Todos los meses va a haber una charla, se cobra 3 euros para entrar al planetario cuando se entraba antes. Esto es una realidad que nos tiene que hacer pensar a todos dónde estamos. Y claro que cada uno de los ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad cuando votamos, cuando elegimos a otro. Y por eso estamos aquí donde estamos. Por eso lo pasamos mal los que llevamos la contraria. Pero es que ya sabemos lo que nos dicen. No queréis energía, no queréis vivir bien, pues volver a las cavernas, ¿no? Queréis que vengan los MENA, llevarlos a vuestras casas. Queréis inmigración, ¿por qué no cogéis las habitaciones de vuestra casa que os sobra y metéis a los inmigrantes? Eso es lo que tiene la prensa española en este momento, la mayoría de la prensa y los políticos para nosotros, los informes. Yo quería decir 2 cositas. La primera, sobre lo que has planteado de las plantas de biogás y las plataformas y las carreras que han surgido alrededor de esas localidades, que aquí esto ha pasado, entre otras cosas, por el trabajo que ha hecho Sustrae en la Concha, que han hecho un montón de visitas informando de lo que significan esas plantas. Sin esto seguro que hubiera surgido. En segundo lugar, quería que explicaseis un poco, cuando habéis recurrido al TAN, sobre el fraccionamiento de los proyectos en lugar de paso a la paralización voluntaria. ¿Cómo ha sido el trabajo ese? Vamos a ver. No hemos recurrido al TAN, hemos recurrido al contencioso administrativo, porque eran acuerdos de gobierno y entonces hay que recurrir al contencioso. Al hilo de lo que ha comentado, de que los recursos son muy caros, la plataforma, digamos, hemos sido la punta de lanza de la oposición al proyecto Minamua. Hemos contado en todo momento con la asesoría de Ecologistas en Acción y de Sustrae Erakuntza. Sustrae Erakuntza es una fundación que se dedica a la asesoría ambiental a las plataformas que van surgiendo aquí y allá, y además de ser impulsores de estudios, como ha comentado antes Antonio, con ese informe y con otras cosas. Y Ecologistas en Acción, pues el que más, el que menos, ya ha oído lo que es. Estas dos, tanto la Fundación Sustrae como Ecologistas en Acción, están registrados en el Ministerio y en el Gobierno de Navarra, en fin, donde sea, como plataformas, como asociaciones medioambientalistas, y por tanto tienen derecho a la justicia gratuita. Digo esto por si hay aquí alguien de alguna plataforma que le puede interesar. La plataforma ni siquiera tenemos una existencia legal. Las plataformas surgen espontáneamente, se juntan los vecinos
o los ayuntamientos y hacen una plataforma. Pero dentro de la Ley de Transparencia de Navarra existe la posibilidad de personarte ante las instituciones como grupo social que está impulsando una determinada actuación medioambiental. Pero no tienes derecho a personarte en el juzgado. Lo primero, nosotros no nos podemos personar en el juzgado. Siempre nos tenemos que personar como una persona en nombre de la plataforma. Las alegaciones nosotros siempre las hemos presentado en Navarra, en concreto en mi nombre, y en Aragón en otra persona. Un concejal de Undués, que de los tres, él estaba en contra de la mina y los otros dos a favor. Que uno de ellos, por cierto, trabajaba en Geoalcali. Entonces, esta es la realidad del tema jurídico. Entonces, el recurso lo han presentado oficialmente Sustrayer Ajuncha y Ecologistas en Acción. Y precisamente invocando la justicia gratuita. Nos la han concedido y hemos podido hacer este recurso. Pero hay que tener en cuenta que aunque la DIA la ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, el permiso de explotación minero lo ha hecho cada permiso de investigación lleva un permiso un permiso de explotación, una concesión de explotación. Entonces el permiso Goyo, que está en Navarra, el permiso de explotación lo ha concedido el Gobierno de Navarra. El permiso de investigación Muga, que está en Aragón, lo ha concedido el Gobierno de Aragón, ha concedido, digamos, el derecho a abrir la mina. Y hay un permiso entre medio que se llama fronterizo, que es el que concedió, como estaba entre las dos administraciones, lo concedió el Ministerio. Y entonces el Ministerio ha concedido el permiso de explotación fronterizo. Entonces hay 3 permisos de explotación, 3 administraciones. Entonces, lo que nuestro abogado en su momento recurrió fue que no podía haber, en un proyecto como este, no podía haber 3 administraciones metidas en el ajo de un único proyecto minero, y además, como estaba a caballo, debería haber sido el Ministerio el que hubiera hecho la concesión de explotación. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, hemos planteado también muchas más cosas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra nos ha dado la razón en el sentido de que no podía ser troceado un proyecto de explotación minero entre 3 administraciones, que tenía que ser una. Y nos ha dado la razón en eso. Lo demás no ha entrado. En todas las cosas que hemos dicho de que la DIA estaba fatal, porque otro problema que hay con el tema medioambiental es que cuando se da una DIA positiva, una declaración de impacto ambiental positiva, no se puede recurrir. Hay que esperar a que se le dé el permiso administrativo para abrir la mina para poder recurrir. Y entonces hemos recurrido la concesión minera y a la vez la DIA. ¿Qué ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Navarra? Que ellos con la DIA no se meten, porque la DIA positiva la ha dado el Ministerio. Entonces tenemos un recurso que nos han dado la razón, porque está mal hecho, digamos, la tramitación administrativa, nos ha dado la razón en Navarra, y estos han recurrido, tanto el Gobierno de Navarra como el de Aragón y el Ministerio han recurrido que nos hayan dado la razón a nosotros, también Geoalcali, lógicamente. Y ahora está pendiente de que el Tribunal Supremo les admita a trámite este recurso. Después de un año aún no los han admitido a trámite. Puede ser que les admitan a trámite y luego tienen que entrar a valorar el recurso, o que no lo admitan a trámite porque considere que ya el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha zanjado el asunto y que no, porque el tema de recurrir al Supremo, yo con este asunto me he enterado de que tiene que hacer no sé qué rollo de casación, tiene que haber, bueno, un montón de rollos para que te admitan la tramitación al Supremo. Y estamos ahí pendientes. Pero mientras tanto, eso lleva aparejado que el Tribunal de Justicia de Aragón y el Tribunal de Justicia de Madrid, que es el que, digamos, a donde tienes que recurrir contra el Ministerio, han paralizado los trámites pendientes de que el Supremo diga si eso de que tienen que ser una única administración o las 3, o pueden ser las 3, lo dirima el Supremo. Claro, si el Supremo dice que efectivamente tiene que ser una única administración y por lógica tiene que ser el Ministerio, que está por encima de las 2 comunidades autónomas, automáticamente todo lo que han hecho hasta ahora se les cae al garete y tienen que empezar a tramitar de nuevo. Tienen que tramitar todo de nuevo ante el Ministerio, no como han tramitado hasta ahora. Entonces, eso sería el triunfo total
Pero de momento, digamos, vamos ganando. Vamos ganando. Pero solo vamos ganando. No es lo mismo que, por ejemplo, ahora me estoy acordando de una cosa que ha pasado hace 3 días, lo del Guggenheim de Urdaibai, que ahí ya han decidido la administración que no sigue para adelante porque tenía todo muy mala pinta. Claro que han tardado 17 años. Aquí, de todas maneras, ya llevamos 15. Pero bueno, claro. Y con Yesa 25. Es que, por eso te digo, pero bueno, esta es la situación que tenemos ahora con el recurso. Y quería, al hilo de lo que tú dices de la venta de los proyectos, a mí lo que me preocupa, lógicamente me preocupa la actuación de cada uno de nosotros. Y si a mí no me preocupase, pues no estaría metido en este asunto. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo la facilidad que tiene la administración pública para creerse los macroproyectos que venden las empresas, aunque sean unas empresas como desconocidas como Geoalcali. Es acojonante. Entonces, eso es lo que me preocupa. Es que esto va a ser el desarrollo de Sangüesa y va a ser el desarrollo de Undiano, que como sabéis, ya os he preguntado desde el principio, no nos lo hemos creído, de Undiano y el Perdón. Pero va a ser el desarrollo de la comarca de Sangüesa. Y se lo creen. Y ya está, viene cualquier cantamañanas. Yo alguna vez contaba, no me quiero extender mucho, pero ¿os acordáis cuando yo era crío, y vosotros, mucha de la gente que está aquí, pues más o menos de mi edad, había una gente que eran los charlatanes de las ferias, venían a San Fermín, y nos vendían el peine. Empezaban, miren, 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 les veo este peine, les vendo este peine, venga, vengan, vengan, y se ponía la gente alrededor, ¿no? Yo me acuerdo porque yo lo he hecho con mi padre, que me traía una vez a San Fermín, una vez cada año, a las barracas. Vendan, vendan este peine. Y entonces decían, venga, que les vendo. Bueno, pero ¿qué solo este peine? No, 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 por 4 pesetas. Pero coño, además este otro cepillo. Y además no sé qué y tal, tal, tal. Bueno, pues estos de Geoalcali es lo mismo. Es lo mismo. Les vendo esta mina, miren, 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 esta mina, miren, miren, miren. Ayuntamiento de Sangüesa, Ayuntamiento de Liedena, de tal. Al gobierno de Navarra les vendo esta mina, les vendo, les vendo, les vendo. Que va a y en el proyecto ponía, y esto es cierto, 250 puestos de trabajo. Pero no, ¿cómo que 250? No, hombre, no, hombre, no, 500, 500, 500, 500. Y ahora ya estamos en 800 directos. 4.000 había el otro día en un... No, pero indirectos. Pero ahora, a raíz de que los chinos, no sé si sabéis que unos chinos iban a invertir, sí. Pues a raíz de que los chinos se han retirado, todo el mundo se lamenta de que un proyecto que iba a producir 800 puestos de trabajo directos y 3.000 o 4.000 indirectos se caiga. Coño, pues esto es igual que el tema del peine. Y todo el mundo se lo cree. Todo el mundo se lo cree. A mí eso es lo que me preocupa. Que en cuanto viene... Y da igual que sea la Barcina, que la Usue Barcos, que la Chivite. Todos los gobiernos de Navarra, desde UPN hasta aquí, se creen. Y ahora se ha caído y todo el mundo se lamenta. Todo el mundo se lamenta de que se haya caído esto. La biometanización, es que 25 plantas de biometanización en Navarra, esto va a producir mierda, no va a producir otra cosa. Ya está. Claro, es que es lo que va a producir, porque van a tener que traer la mierda para que funcione. Que el peine no era tan Buenas tardes, quiero agradecer a quien ha organizado la charla y la presencia de los ponentes por explicarnos la situación actual del tema este de la mina Muga desde diferentes puntos de vista. Claro, perfecta que el país participa en el tema. Y bueno, yo voy a poner aquí un poco de una pregunta de aquellas cosas que no desconozco y dar mi opinión en un par de cosas. Porque tampoco quiero olvidarme, pero siempre me pasa que todas las cosas que ven acá me conocen por nuestro activismo común en Aragón y saben lo que me pasa, ¿no? Pero bueno, intentaré ser breve. Hay un tema que tengo un concepto que era un poco como la geoespeculación, ¿no? En principio esto parece que es un proyecto que se lanza para que luego, como los Bitcoin, es lo que durante tu explicación, lo habéis explicado, unas subidas de tema que son un tema puramente especulativo, que han vendido la moto a partir de tener la empresa por 5.000 euros, que han ido metiendo clientes o nuevos socios, como decimos también, ¿no? Pues ya había leído recientemente, que se iba a preguntar, que ahora acabo de mencionar, que antes no, te había mencionado, de recientes noticias de retirada de clientes de la empresa de Geoalcali de clientes internacionales.
que le da por entrar una barbaridad de dinero y que se han ido retirando en los últimos meses de este tema, ¿no? Pienso que esa retirada de esos clientes es una pérdida de la confianza en este proyecto que viene a ser que eso es el negocio es montar el portal de la empresa y luego retirarse, ¿no? Pero bueno, esperamos que se quede en eso y que no vaya más allá con las sentencias que se vayan a producir a partir de ahora en Madrid con este proyecto. Otra cosa que he anotado es, a ver si se me pasa de la cabeza. Y una pregunta, porque no me ha quedado claro cómo decís que el sistema era extraer, no por ingeniería clásica de picar y sacar y luego separar, sino la extracción va a ser directamente en la mina a través de extraerlo con una salmuera. Luego, si se va a crear la salmuera in situ de la mina, no se va a acabar produciendo el hundimiento de la zona. Eso es la zona. Pero la segunda parte, la parte sonora ahora estáis hablando de la cantidad de residuos de la minería, pero a partir de que se saque la salmuera, primero, ¿qué agua se va a utilizar? ¿Agua del rendimiento de esa? ¿En qué estado va a quedar esa agua una vez que se va a hacer el sistema de extracción del agua por evaporación de las sales, como por ejemplo tenemos en Salinas? ¿O cómo se pensaba hacer esa fábrica que se iba a instalar en Sangüesa para extraer la sal, separarla de las aguas? ¿Qué sistema? ¿Qué va a pasar con ese agua? ¿Iba a estar el agua también a partir de ser agua de una calidad como tiene el agua del río Aragón? ¿Iba a quedarse salinizada? Aunque, a ver cómo digo, es eso que no pregunta. ¿Cómo se va a hacer la extracción? Esa es la segunda parte. Comentarte, Carmen, si te acuerdas del proyecto Buna de Aragón, que también era muy especulativo, que no conseguimos echar atrás, pero que venía apoyado por un científico internacional que fue el Rubiatron, ¿te acuerdas, no? El proyecto Rubiatron, que trajeron a Aragón a una misma foto, que investigaron y iban a montar un sistema de extracción de energía nuclear a partir de los residuos nucleares, que iba a ser un congreso, y gracias a aparte que era bastante un sistema con piel de barro, lo conseguimos parar, porque aquello presentaban hacer un pintado tremendo. Acelera, que nos conocemos. Venga. Y con el tema Es que hay un montón de manos por allí. Termino. Aquí no sé cómo funciona la evaluación de impacto ambiental y supongo que en principio parto del buen criterio de los técnicos. Otra cosa ya, lo que eran impresiones superiores. Yo soy biólogo, aparte de ser ecologista, miembro de profesionación, y he sufrido y he trabajado mis últimos años de trabajo en el gobierno de Navarra, en el gobierno de Aragón, en el departamento de medio ambiente, y me he dedicado a hacer declaración de impacto ambiental. Y he sufrido en alguna ocasión presión por proyectos que yo informaba negativamente y tal. A mí al final lo que me ha pasado es que una empresa en una ocasión intentó por darles una declaración de impacto ambiental negativa a esa empresa, intentar denunciarme porque no respondía a sus intereses en declaración de impacto ambiental negativa, pero sí que he sufrido directamente, no tan fuerte como tú, que a ti directamente te pidieron. Yo he sufrido porque tenía el tema de ser un biólogo que trabaja en medio ambiente y ser un ecologista en órganos de participación pública dentro del gobierno de Aragón. Y lo he sufrido cuando he intentado, siendo un técnico de puesto base, presentarme a concurso de méritos para ascender a plaza, pues que todos los que me han presentado nunca van a la plaza. O sea que puede pasar. Yo lo he sufrido, lo he pensado después que pues no me han dado. Pero vamos, yo estoy jubilado, me da igual. Yo lo he cumplido como funcionario y he cumplido haciendo las declaraciones cuando consideraba que eran favorables y cuando eran negativas, a pesar de que más. Incluso va a pasar con informes. Y termino. En Aragón, pusimos en el Departamento de Medio Ambiente a un consejero que procedía del Partido Aragón Accionista, Monet. Este señor y se inventó en el año 2004 un organismo que se inventó a la poder ambiental, que lo que hacía era extraer de la competencia de las direcciones generales correspondientes de medio ambiente a una entidad externa que hacía los informes de impacto ambiental, hacía que era para más rápido, pero funcionaba como éramos pocos y éramos lentos,
externalizar la autorización, y así pasan muchas cosas. Y pasaron el informe de proyecto de forestalia, y forestalia, curiosamente, este es uno que se jubiló de esa. Oye, Se retiró, venga. Este consejero se retiró. Que hay gente esperando. Este consejero se retiró del puesto de consejero y pasó a ser autocargo de forestalia. Curiosamente, la empresa se benefició en el milagro. Déjanos que te conteste. Y No sé qué hora tenéis de... Vale. Bueno, a ver, Mira, yo muy brevemente para que haya más proceso. Se barajaron varias cosas, pero una de las reuniones que yo tuve con José Antonio me negaron absolutamente que se hubiese propuesto jamás el hacer lo de las almueras, es decir, meter agua caliente para que no se quede, no se cuánto se caliente, También se habló de hacerla a cielo abierto en algunos casos. tal, ¿no? También me lo negaron, me dijeron, no, Antonio, eso es, no, decían que no, galería. Ellos decían que desde el principio, galería. El problema está que las galerías también había que dimensionarlas. Cuando tuve una reunión con Gonzalo Mayoral, que era el ingeniero de minas, que tal, estuvimos haciendo un esbozo del problema sísmico, cómo había que aplicar la normativa sísmica para el tema de la construcción de los edificios y las galerías. Con lo cual, con una intensidad 8 histórica y con haber catalogado aquella zona como la zona que le correspondía, tener unas aceleraciones del terreno muy altas, con lo cual se encarecía mucho también la estructura interior de la mina y de los propios edificios. No me quiero... Repito, toda esta información la tenéis en el libro Geología y Ciudad. Está toda... No, por aclarar, sí. Pero perdóname un momento, por aclarar. La salmuera, lo que hemos dicho de inyectar agua y sacar la salmuera, fue lo que nos explicaron que iban a hacer con la antigua mina de Potasas del Perdón. En la mina de Sangüesa siempre ha sido con pilares y con bóvedas, igual que hacían los romanos, aunque ellos dicen que es un sistema moderno, lo hacían ya los romanos y los antiguos vascones. A ver, es carísimo lo de calentar agua, inyectarla y luego sacar la salmuera. Eso es carísimo. Entonces ellos mismos habían hecho cuentas al respecto. Vale, sin más. Allá al fondo. Vale, pues nada, gracias por la charla y por vuestro trabajo. Quería aprovechar para preguntaros, ya que ha salido el tema de Novielcas, como hablamos de la zona de Sangüesa, si tenéis alguna información o algo novedoso sobre las granjas de cerdas que quieren poner ahí en la Muga, con Sangüesa. ¿Hay alguna información al respecto? Yo no tengo No. conocimientos. No sé, yo sé que en la zona del Frago, ahí había un sistema de granja que consiguieron echarlo fuera. Porque el alcalde pues, estaba en contra también. Influye mucho qué corporación municipal hay en cada sitio, ¿no? Y luego los anuncios que se hacen a tiempo o no, o se hacen con prisa y de última hora en los ayuntamientos, que a veces los propios vecinos no se enteran y ya está todo trapicheado por arriba entre alcalde, concejales y empresas y demás. En Novielcas lo que se consiguió retirar fue la granja de 22.000 vacas y más, que es la misma que la de Caparroso. La misma gente que la de Caparroso. Entonces, como no ha salido lo de Novielcas, han pedido ampliación de la de Caparroso, que está súper condenada por las actuaciones, entre otras cosas, que ha hecho Greenpeace. Y no sé, no recuerdo ahora de cuántas unidades es la de Caparroso, pero es que tiene ya un recorrido de muchísima afección ambiental. Pues bueno, aprobó, el gobierno de aquí aprobó que se ampliase la de Caparroso. A la vez que les ampliaban en 700 cabezas más, a la vez el tribunal les condenaba a la empresa Valle del Dieta por los vertidos, o sea, fue el mismo mes, en junio o julio. Pues lo de granjas de cerdas no lo sé. Ya, es lo que decía, que no damos abasto casi ni a enterarnos de todo lo que está llegando, y mucho menos a hacer alegaciones. Ya no he dicho nada de los centros de datos, que es lo que se viene ahora. Cuando explote la burbuja del porcino, se vayan a acabar con las integradoras, cuando explote la burbuja de las renovables porque ni hay materiales y luego qué hacemos con eso a los 30 años, ¿no? Que caducan, o sea, es todo como una locura
que la vida humana corriente es incapaz de digerir, ni siquiera en el mundo activista tampoco está siendo muy capaz de digerir semejante aluvión. Nos estamos enterando, por ejemplo, de los centros de datos, lo que ha pasado en Virginia, ¿no? O lo que pasa en Chile con estos centros que también nos los quieren vender. Pues lo mismo ha pasado con las renovables, que hace 50 o 40 años estábamos suspirando por la eólica y la fotovoltaica y nos viene con un modelo industrial, un modelo salvaje industrial, que no beneficia para nada a los pueblos, porque a lo mejor incluso en Moncayo, que ahora también quieren cargarse toda esa montaña del Moncayo, ¿no? Con estas supuestamente renovables. A ver, pues si fuera un molino para abastecer a toda la mancomunidad, a lo mejor no molestaría tanto un molino, pero es que nada de eso se queda en el territorio. Pero di que son buscadores de subvenciones. No, que digo que es que son buscadores de subvenciones. Vamos a ver, esto es, tú cobras la pasta y luego te largas. Ahí te queda esto el marrón. Luego, si tienes que desmontar aquello porque no funciona bien, búscate la vida. El tema de las O te envenena, efectivamente. Pensar un segundo. El tema de las plantas de biometanización está surgiendo ahora porque en junio de este año todas las licencias que no se han dado se acaban los fondos europeos y todo lo que no se haya solicitado ya no accede a esos fondos europeos para renovables. Ahora los fondos europeos ya sabemos todos que van a ir para el REARME. Entonces, todo lo que no esté a fecha de junio de 2026 iniciado el trámite no se va a subvencionar y luego ya van a subvencionar obras hasta diciembre de 2027, pero con iniciados los trámites a junio de 2026. Quiere decir que pues, han presentado 27 proyectos en Navarra y al Gobierno le parecen bien 12. Porque, 12. Bueno, presentaron... ¿Pocos? Sí, 12. Y, bueno, en fin. Y tenemos a la presidenta, que hemos hablado de Minamuga, y tenemos a la presidenta en diciembre en Madrid buscando fondos para una empresa privada, para la explotación de una empresa privada, de una industria minera que... una piedra en su vida. Exacto. Entonces, bueno, que solo tiene experiencia en el parque de la Bolsa. Bueno, relacionado con esto que estabais comentando y que se ha comentado antes de por qué los políticos se creen estas cosas, yo escribí un artículo sobre esto en concreto hace 2 años, sobre por qué la presidenta Chivite se creía las cosas que decía la empresa, y no cuando tenemos un mogollón de ejemplos, habéis comentado uno, de cómo mienten estas empresas por sistemas, y quien dice las de las minas, pues son las de centros de datos, las de biometanización, todo esto, y por qué no se creen a las organizaciones ecologistas que no tienen ningún incentivo para defender lo que defienden. Pero claro, eso me preguntaba yo, ¿no? Y eso le preguntaba yo a la presidenta en mi artículo, que por qué se creía a quien no debía. Pero claro, luego surge el tema de Cerdán y tal, y entonces ya te entran dudas, ¿no? ¿Por qué se lo creía? Pues no lo sé. ¿Te contestó la presidenta? Por cosas, en lo que fue cosas de Navarra, estuvimos atendiendo una actividad industrial minera de 1.800 puestos de trabajo. Creo que en aquel momento era muy importante. De acuerdo, defendimos con 2 cojones. De ahí a que en este momento a mí me gustaría tener una mina en Navarra, hay años luz. Años luz, y por 2 razones fundamentalmente. La primera, porque en tasas de Navarra, en menos de 25 años, tuvimos unos 60 muertos. Un accidente laboral. Es un costo que me parece importante. Y después, medioambientalmente, pues, vamos a poner 2 pequeños ejemplos. Lo que es la laguna de la Borea, en este momento piensa todo el mundo, que es la que van a hacer barcos y cosas por el estilo, está tapada. Estaba en el otro lado, debería ir. Y el que quiera ver escombreras de una mina, se puede acercar debajo de Arlegui y ver lo que son las arrubias. Y menos mal que al menos se está explotando para sacar sal. Eso es todo sal. Al menos está... Y la empresa más rentable que tiene el gobierno de Navarra, creo que es. A partir de ahí, el primer gráfico que he visto
me recordaba cuando yo tenía 10 años, o sea, hace ya casi 50 años. Porque eso lo sacaban en la época franquista, pero cogían desde el Perdón hasta Cataluña. Y iba a haber 100 años de explotación porque atravesaba prácticamente el paralelo de los Pirineos hasta allá, ¿no? En cualquier caso, a partir de cuando empezó a salir todo este tema, en lo que la razón por la que se cerró Potasas de Navarra, no después Potasas de Suiza, fue porque el yacimiento se había agotado. Entonces, a mí una de las cosas que más me extraña es que parece que se está hablando de un proyecto novedoso. Es decir, y lo que era el yacimiento del Perdón estaba agotado. Los sondeos iniciales en Javier y en los Pintanos se hicieron en los años antes del año 70, si no recuerdo mal. Hay una experiencia conocida. En Potasas de Navarra se vio si era recuperable lo que eran los Pintanos y Javier. Y se decidió que no. Entonces, parece que se están sacando cosas nuevas de algo que se ha conocido hace más de 50 años. Es absolutamente llamativo. Por otra parte, a mí también me llamó muchísimo la atención cuando yo estuve viendo Geacalé en una jornada de puertas abiertas, se planteaba una explotación por pilares, galerías y pilares. Nada de agua. Y los que hemos conocido el agua en una mina, nada más podéis hacer la idea de lo que es eso. Ya, por eso. Pero había otra razón que decía, es absolutamente incomprensible, que planteaban que los escombros los iban a volver a meter. Eso lo he oído yo. Sí, a mí me lo dijeron, sí. Pero sobre todo, ya de todo, estuve en una mina que era una nave donde había un montón de testigos de sondeo, nos daban una capsulita de Potasas, que no era de ahí, por supuesto, sino que era de otro sitio, y nos explicaban el método de explotación que iban a tener con una hoja hecha en AutoCAD que costaba 1 hora, porque era con un mínimo de con todo esto, ¿qué quiere decir? Que mi conclusión, esto es un proyecto especulativo y nada más, eso, vamos, es que es un narrativo tan básico y tan claro a lo largo del tiempo que no me lo creí en ningún momento. Y a partir de ahí, pues no lo sé. En cualquier caso, puesto que está Podemos, creo que sí que he intentado mover a lo largo de los años algo que ha sido imposible. Es que a mí me da pena que en Navarra seamos un auténtico desierto desde el punto de vista del patrimonio industrial. Se podría hacer algo por haber intentado recuperar y enseñar a la gente lo que es una actividad minera en el pozo de Suiza, que creo que podría ser interesante a la hora de conocer un poco lo que han sido esas cosas. Y yo entré con 13 años por primera vez en la mina y a mí me llamó muchísimo la atención, me pareció espectacular. Creo que, no tenemos por qué ser Cataluña o Vizcaya, pero tener algo de patrimonio industrial no estaría de más. Muy bueno. Me apunto la iniciativa esa, a ver si la podemos tramitar, me parece interesante. Y gracias a todas y a todos por haber venido y que nos vemos más veces.